Bienvenidas y bienvenidos a Resúmenes de Libros de Criemos Bonito. Esta es una sección especial dentro del podcast Criemos Bonito, donde te resumo los mejores libros sobre maternidad, infancia y familia. Aquí encontrarás información actualizada sobre crianza respetuosa y con apego para aprender en pocos minutos y aplicar sus ideas claves en tu día a día, porque entender mejor la infancia y nuestra propia historia nos ayudará a criar con más confianza y conexión y a formar la familia que soñamos. Empecemos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Criemos con Andrea, y el día de hoy vengo a por fin cumplir un sueño que tengo hace mucho tiempo, que es hacer resúmenes de libros para facilitar la crianza y, por supuesto, sin querer, solamente queriendo inspirarnos en los autores y sus conocimientos para aportar a este mundo. Los invito siempre a que puedan comprarse el libro, y el día de hoy voy a hacer el resumen de un libro que me caló muy profundo y tiene todo que ver con lo que yo siempre comparto en redes, en mi Instagram, @criemos, en mi página web, en mi canal de YouTube, etcétera, que es este libro que realmente fue uno de los que me recomendaron cuando hice mi certificación de asesora de porteo, que es el libro que se llama El concepto del continuum, de Jean Lidloff. Y este libro fue fundamental para entender en mi forma interna y lo que yo comparto siempre, que realmente el proceso de la crianza, y esto me ha hecho sentir profundamente convencida de esta creencia que tengo, que no debiese ser un proceso difícil, que no debiese ser un proceso duro, y que si nos está molestando o nos está doliendo es porque estamos haciendo algo que no está bien, y quizás nuestra misión como madres de esta generación es ir cambiando las cosas de a poco para empezar a hacer esta transición hacia la maternidad de una forma muchísimo más natural, más orgánica, más armoniosa, más sana. Y quiero comenzar leyéndoles la introducción de este libro, que me parece muy aclaratoria. Dice así: 3 meses antes de publicarse este libro por primera vez en 1975, una amiga me pidió que le dejara la prueba impresa a una pareja que esperaba su primer hijo. Más tarde conocí a Millicent, la esposa, cuando vino a comer a casa con su hijo Seth, que tenía 3 meses. Me contó que ella y su esposo Mark, que eran médicos, estaban convencidos de que mis ideas tenían sentido porque concordaban con lo que sentían. Estaba muy entusiasmada con la idea de que otros padres leyeran el libro, pero le preocupaba que algunos se desanimaran con la idea de tener que mantener un constante contacto físico con sus hijos durante meses. Entendí la idea, dijo, pero estaba segura de que no podría llevar encima el peso equivalente a un saco de patatas de 4,5 a 7 kilos las 24 horas del día. Temo que esto pueda desanimar a la gente. ¿Por qué no sigue solo con la idea de dejar de comprar el cochecito y llevar en brazos al bebé, como he oído que decías por la radio? La mayoría de las madres estarán dispuestas a hacerlo, y cuando llegue a casa desearán seguir llevándolo en brazos. Yo nunca me separé de Seth porque no sentí ningún deseo de hacerlo. Esa es la idea, le dije. Solo funciona cuando el bebé está ahí y tú mantienes un contacto físico con él porque así lo sientes y no porque alguien haya dicho que debas hacerlo. Ni tampoco desearás dedicarte a servir a un bebé hasta ese punto, a no ser que lo conozcas y que te hayas enamorado de él. He resuelto el problema de mi baño cogiendo a Seth y bañándome con él, prosiguió. Si Mark vuelve a casa a tiempo, tampoco puede resistirse y se mete con nosotros en la bañera. Le encanta dormir con Seth tanto como a mí. He descubierto la forma de hacer las tareas domésticas y de cuidar el jardín sin dejar a Seth. Solo me separo de él cuando hago la cama, entonces lo hago saltar entre las sábanas y las mantas, y a mi hijo eso le encanta. Y para subir el carbón del sótano espero a que Mark pueda ayudarme. El único momento en el que me separo de Seth es cuando salgo a dar una vuelta con mi caballo. Una amiga se ocupa de él. Pero al final del paseo siempre estoy ansiosa por volver a estar con mi hijo. Por suerte, como he montado el negocio de imprenta con una amiga, no he tenido que dejar mi ocupación. Trabajo de pie y ahora me he acostumbrado a llevar a mi hijo en un canguro en la espalda o sobre la cadera. Cuando quiere mamar, traigo el canguro hacia adelante.
El niño no necesita llorar, solo lanza un gruñido y encuentra el pecho. Por la noche solo tiene que acurrucarse contra mí para decirme que tiene hambre. Le ofrezco el pecho sin más y ni siquiera tengo que despertarme del todo. Seth permaneció relajado y callado durante todo el almuerzo como lo habría hecho un bebé yecuana, sin molestar para nada. Es comprensible que los bebés occidentales no sean bienvenidos en las oficinas, las tiendas, los talleres o incluso en las cenas. Normalmente chillan y patalean, agitan los brazos y tensan sus cuerpecitos, de modo que se necesitan 2 manos y mucha atención para tenerlos bajo control. Parece ser que están nerviosos porque tienen un montón de energía sin liberar al no haber estado en contacto físico con el campo energético de una persona activa que ejerce de manera natural un efecto descargante, y al cogerlos en brazos sigue estando rígidos de tensión e intentan liberarse de esa molestia doblando los miembros o señalando a quien los sostiene en brazos para que le haga pegar botes al ponerlo sobre las rodillas o lo lance al aire. Millicent se sorprendió al descubrir la diferencia que había entre el suave tono del cuerpo de Seth y el de otros bebés. Dijo que el cuerpo de los otros bebés estaba más tieso que un palo. Cuando se reconozca que tratar a los bebés como nosotros habíamos estado haciendo durante cientos de miles de años nos aseguran las tranquilas, suaves y poco exigentes criaturas, los jefes ya no necesitarán causar problemas a las madres trabajadoras que no deseen estar aburridas y aisladas todo el día dentro de casa sin la compañía de otros adultos. Los bebés estarían de este modo donde necesitan estar, en el trabajo con sus madres, y las madres también estarían donde necesitan estar, con personas de su edad, no cuidando al bebé, sino haciendo algo digno de un adulto inteligente. Pero lo más probable es que los jefes no se muestren abiertos a esta opción hasta que la fama de los bebés no haya mejorado. La revista MS hizo un esfuerzo heroico por llevar a los bebés a sus oficinas, pero no habría sido tan heroico si en lugar de aislar a los bebés dejándolos en los cochecitos junto a los escritorios, hubieran estado en contacto con el cuerpo de la madre. No todo el mundo pone en práctica los principios del continuum con tanta rapidez y entusiasmo como Millicent y Mark, que ahora han criado a sus otros hijos como lo hicieron con Seth. Antea, una madre, me escribió contándome que en cuanto acabó de leer el libro descubrió que debía de haber escuchado sus instintos en lugar de los consejos de los expertos en el cuidado del bebé, pero ahora tenía un hijo de 4 años, Trevor, con el que había cometido todo tipo de errores. El hijo que estaba esperando sería un bebé continuum desde el principio, pero ¿qué podía hacer con Trevor? No es solo difícil de llevar en brazos a un niño de 4 años para reparar la falta de contacto físico que ha sufrido, sino para él también es importante jugar, explorar y aprender como le corresponde a su edad cronológica. Sugerí a Antea y a Brian que durmieran con su hijo por la noche, pero que durante el día mantuvieran con él la misma tónica que antes, a excepción de dejarle subir al regazo siempre que él quisiera y de estar físicamente disponibles todo lo que pudieran. También les pedí que escribieran cada día lo que iba sucediendo, ya que eso ocurría poco después de haber publicado el libro y pensé que su experiencia podía ser útil para otras personas. Antea fue anotando todo fielmente a diario. Durante las primeras noches ninguno pudo dormir demasiado. Trevor no dejaba de moverse y quejarse. Les metía los pies en la nariz y el codo en las orejas, les pedía agua a una hora infame. Una vez Trevor intentó dormir atravesado y los padres, cada uno de los bordes de la cama, tuvieron que aferrarse al colchón para no caerse. Más de una vez, Brian salió de esa casa por la mañana para ir a la oficina pisando fuerte con los ojos enrojecidos y de mal humor, pero perseveraron en el intento, al contrario de otras familias que acababan diciéndome después de 3 o 4 noches de prueba: no funciona, no hemos podido dormir, y se rendían. Al cabo de 3 meses, Antea me contó que Trevor ya no les causó más problemas. A partir de entonces, los 3 durmieron apaciblemente todas las noches, y no solo mejoró notablemente la relación que Antea y Brian mantenían con Trevor, sino también la relación entre Antea y Brian. Y al final del relato me dijo, mencionando el tema por primera vez: Trevor ha dejado de comportarse agresivamente en la escuela. Trevor decidió volver a su cama tras varios meses después de haber recibido la correspondiente ración de dormir con sus padres que le había faltado siendo un bebé. Su nueva hermanita también durmió, como es natural, con sus papás, y Trevor, después de decidir volver a su cama, sabía que podía dormir con sus padres siempre que lo necesitara.
Era tranquilizador darse cuenta de que después de 4 años se podían reparar tantos errores en solo 3 meses. A partir de aquel momento me sentí más animada y capacitada para explicar la historia de Trevor a la gente que acudía a mis conferencias y que me escribía para hacerme este tipo de preguntas. ¿Por qué no debes sentirte culpable por no ser la única persona de la civilización occidental que no ha tratado a sus hijos correctamente? Otra señora, Rachel, que tenía 4 hijos que rondaban la pubertad, me escribió: creo que su libro es una de las cosas más crueles que jamás he leído. No le estoy sugiriendo que nunca debía haberlo escrito, ni siquiera que desearía no haberlo leído, sino simplemente que me causó una profunda impresión, me hirió muchísimo y me intrigó enormemente. No quiero afrontar el hecho de que su teoría pueda ser cierta y estoy haciendo todo lo posible por olvidarla. Por cierto, que Dios la perdone por haber escrito aquel pasaje sobre el sufrimiento de los bebés, porque repitiendo las inmortales palabras de Noel Coward, yo nunca la perdonaré a él. A decir verdad, me sorprende que no la hayan cubierto de alquitrán y plumas en un momento dado. Cada madre que lo lea debe de hacer todo cuanto esté a sus manos para evitar sus implicaciones. ¿Sabe? Creo sinceramente que solo mientras yo creía que todas las molestias padecidas en carne propia eran normales e inevitables, que eran algo natural, por emplear la palabra que otras madres, los psicólogos infantiles y los libros suelen decir para tranquilizarnos, las vi como algo soportable. Ahora que me he metido en la cabeza la idea de que también podría ser lo contrario, bueno, no me importaría decirle que durante las 24 horas siguientes a haber leído su libro, y por supuesto mientras lo estaba leyendo, me sentí tan deprimida que tuve ganas de pegarme un tiro. Por suerte no lo hizo, y desde entonces hemos sido íntimas amigas. Se ha convertido en una gran defensora del concepto del continuum, y yo una gran admiradora de su sinceridad y elocuencia. Pero los sentimientos, la depresión, el sentimiento de culpa y el remordimiento que expresó suelen experimentarlo con demasiada frecuencia las mujeres con hijos mayores que leen mi libro. Sí, por supuesto, es terrible pensar en lo que hemos hecho con nuestras mejores intenciones a los seres a quienes más amamos. También hemos de plantearnos lo que nuestros afectuosos padres nos han hecho desde la misma ignorancia e inocencia y lo que les hicieron a su vez a ellos. La mayor parte del mundo culto participa con nosotros en el trato injusto que sufre cada nueva y confiada criatura. Se ha convertido en una costumbre, por razones sobre las que no voy a especular aquí. ¿Acaso cualquiera de nosotros tiene derecho a sentirse culpable o incluso experimentar el horrible sentimiento de haber sido engañado, como si uno por sí mismo debiera haber sabido hacerlo mejor? Por otro lado, si al experimentar ese irrazonable sentimiento de culpa nos negamos a aceptar lo que nos han hecho a todos nosotros por todos nosotros, ¿cómo podremos cambiar cualquier parte implicada, como por ejemplo la que nos es más cercana? Nancy, una bella señora con el cabello blanco, me dijo mientras yo daba una conferencia en Londres, que desde que ella y su hija de 35 años habían leído mi libro, habían comprendido mejor la relación que las unía, y que esto las había ayudado a estar más cerca la una de la otra de lo que habían estado jamás. Rosalind, otra madre, me contó que después de leer el libro había caído en una depresión en la que no paró de llorar, que le había durado varios días. Su esposo fue comprensivo y se ocupó pacientemente de sus 2 hijas pequeñas mientras ella languidecía, incapaz de seguir viviendo como antes. En un momento dado, me contó, comprendí que la única forma de seguir adelante era volviendo a leer el libro, pero esta vez para que me diera fuerza. Les acabo de leer un pedacito de la introducción, entonces quiero hablarles ahora de quién es Jean Lidloff. Jean Lidloff fue una escritora, antropóloga y observadora cultural estadounidense, conocida principalmente por su libro El concepto del continuum. Su obra se convirtió en una referencia fundamental en los círculos de crianza respetuosa y apego, y en movimientos relacionados con el regreso a las prácticas más naturales instintivas de la crianza. Nació en 1926 y falleció en 2011. Miren, un dato que no tenía idea. Su formación y exploración es que, aunque no tenía una formación académica formal en antropología, Lidloff dedicó gran parte de su vida a observar y analizar las prácticas culturales de distintas sociedades. Durante una década, de 1950, participó en varias expediciones al Amazonas venezolano, donde convivió con una comunidad indígena llamada Yecuana.
Estas experiencias fueron las que transformaron su visión sobre la humanidad, la crianza y el desarrollo humano. Y dentro de sus contribuciones está obviamente la teoría del continuum, que está basada en las observaciones con los yecuana. Y Lidloff desarrolló la teoría del continuum, que argumenta que los seres humanos evolucionan para vivir en un entorno de contacto físico, interacción comunitaria y aprendizajes a través de la experiencia. En su libro El concepto del continuum, que lanzó en 1975, describió cómo las prácticas modernas de crianza occidental, como el uso de cunas, horarios estrictos y la separación temprana con el bebé, interrumpen las necesidades instintivas del bebé, causando inseguridades emocionales y problemas de comportamiento en la vida adulta. Su obra inspiró movimientos de crianza con apego, porteo y lactancia a libre demanda, alentando a los padres a confiar en sus instintos y priorizar el contacto físico y emocional con sus hijos. Aunque algunas de sus ideas han sido debatidas, sigue siendo una figura influyente en la crianza respetuosa y en las decisiones sobre el impacto de las prácticas modernas en el desarrollo humano. Jean Lidloff dejó un legado que desafía a las sociedades modernas a reconectar con nuestras raíces evolutivas y a criar niños más seguros y emocionalmente saludables. Me encanta ella, Jean Lidloff, y es su libro del concepto del continuum. Es una de las grandes inspiraciones en mi vida, porque yo hace aproximadamente 10 años estudié por primera vez mi formación para ser asesora de porteo, porque en mi experiencia, cuando yo fui mamá, yo venía de una familia, quizás como todas, con muchas heridas emocionales. Me sentía desconectada de mi mamá, sentía que mi mamá no me quería y tenía serios problemas de autoestima, acarreaba una depresión que nunca me diagnosticaron, que nunca fue tratada, siempre tenía ideaciones suicidas. Entonces llegué a la maternidad con un hambre de hacer que mi hija viviera una vida totalmente diferente, y en este embarazo busqué temas sobre parto respetado, natural. Mágicamente la vida me llevó a ese lugar. Yo creo que es porque básicamente es mi propósito. Pero te cuento todo esto para que entiendas que yo partí con todo esto a través de el descubrimiento en mi embarazo de los famosos fulares. Entonces yo dije, wow, esto me hace sentido. Debe hacerte sentido a ti probablemente. Un bebé humano pasa del útero, estar 100% contenido, a un ambiente en que ya no tiene conexión con otros, siente el vacío, y lo más amoroso para el bebé es hacer esa continuación. Eso a mí me hizo sentido como mamá cuando yo estaba embarazada, y ni siquiera había llegado simplemente desde la teoría, porque además por lo demás yo estudié psicología. Yo no terminé, eso sí. Yo me dedico al área terapéutica también, porque yo soy terapeuta floral, he hecho muchas formaciones, pero propiamente tal no soy psicóloga, porque yo abandoné todo en el penúltimo semestre de mi formación, porque no era compatible la maternidad y ese nivel de exigencia con en la crianza de mi recién nacida, además con todo lo que yo estaba estudiando y todo eso. Así que por amor a ella dejé mi carrera y me quedé sin un título universitario, pero yo estoy formada como psicóloga. Podría decirse que soy psicóloga, pero no tengo el título universitario propiamente tal, porque me faltó un semestre, pero me he especializado en primera infancia, en embarazo y en parto. Y cuando mi hija nació y yo comencé a portear, me di cuenta de todos los beneficios que tenía para mí. Para mí fue como un wow, me explotó la cabeza entender la importancia de esta continuidad que le damos a la experiencia uterina. Entonces, una de las recomendaciones, que no era una obligación, por supuesto, cuando me tocó estudiar para ser asesora de porteo, porque amé el porteo y quería meterme en eso, y dije, yo quiero que todo el mundo conozca esto, me recomendaron este libro, El concepto del continuum. Pero yo no lo leí inmediatamente. Me faltaban, digamos, las lucas, estaba la crianza, estaba estudiando otras cosas, también de maternidad, pero digamos que no es un libro fácil de conseguir, menos en esa época. Pero después de un tiempo lo recordé, y como unos 3 años después lo leí por primera vez. Y ese libro realmente asentó todas las bases
en mis conocimientos hizo que todo cobrara tanto sentido. Entonces, el día de hoy voy a hacer un resumen, pero primero quiero invitarte a que ojalá, si quieres profundizar en este tema, puedas comprarte el libro del concepto del continuum y puedas leerlo, porque está lleno de historias, está lleno de ejemplos como lo que te conté recién. Está todo redactado de esta manera. No es un libro técnico, es un libro que es como una historia, te absorbe, te metes, entiendes, profundizas. Es una pasada del libro. O sea, yo sueño con escribir un libro como este. Entonces, vamos a partir. Partamos con este resumen del libro El concepto del continuum de Jean Lidloff. El continuum es un conjunto de experiencias evolutivas necesarias para un desarrollo físico, mental y emocional óptimo. Estas experiencias, adaptadas a lo largo de millones de años de evolución, son las que permiten a los seres humanos alcanzar su potencial completo como especie. Estas experiencias del continuum que estamos hablando son las que se han designado naturalmente y que podemos ver en otros mamíferos. En los mamíferos que acarrean a sus bebés, que dan pecho a libre demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Según Lidloff, los bebés necesitan contacto físico constante, un entorno seguro y una transición gradual al mundo exterior desde los brazos de sus cuidadores. Es decir, vamos a transitar inevitablemente desde el contacto constante, la dependencia constante, a la independencia gradual. Este hecho garantiza a los bebés, a los seres humanos, sentirse amados, bienvenidos en el mundo y dignos, fomentando su capacidad innata para la cooperación y la sociabilidad, es decir, para la cooperación con otros. Parte de entender el concepto del continuum es entender que cuando nosotros brindamos a los bebés aquello que requieren, el bebé logra percibir amor, se siente bienvenido, no malvenido, no es una molestia, no es un objeto que interrumpe mi vida, que cambia, que me hace cambiar, no, es acogido, estoy feliz. Pensemos en que las bienvenidas, cuando invitamos a alguien a nuestro hogar, lo recibimos de la mejor forma posible y esa persona, intentamos que esa persona se sienta lo más acogida. Y esa es la bienvenida que buscamos en cada ser humano que llega a este mundo. Y sentirse digno es decir, que se sienta merecedor de aquellos cuidados y cosas que realmente necesita, que por derecho necesita. La cooperación es una capacidad que se genera de forma innata y natural, espontánea, cuando un ser humano se siente amado, bienvenido y digno. Entonces eso nos hace reflexionar sobre varios aspectos que vemos hoy a nivel social. ¿Por qué hay egoísmo? ¿Por qué hay personas que hieren a otros? ¿Por qué hay personas que roban, matan? Personas que están en contra de la sociedad. Y eso, cuando a mí me dicen como que esto se trata de, no, es que no nos hagan sentir culpa, pero es que, tengamos la valentía de confrontar la culpa y las emociones negativas para poder, como bien decía en la introducción, ser parte del cambio de esta sociedad. Porque para poder cambiar la sociedad vamos a tener que hacer una introspección y decir qué está bien y qué está mal. ¿Qué podemos corregir? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué es lo que no está funcionando que está generándonos estos resultados? Es
por ejemplo, aquí voy a meter la cuchara en otro libro, que es el Bésame Mucho, de Carlos González, que les voy a hacer otro resumen de eso porque amo ese libro. Fue uno de los primeros que me leí junto con La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Goodman, que es una argentina, bueno, y Carlos González, que es un pediatra español. Son unos cracks en todo esto. Es que Carlos González plantea el hecho de que los niños y los humanos son naturalmente buenos, por naturaleza son buenos. Entonces, este concepto del continuum de Jean Lidloff nos plantea el hecho de que brindando a los niños todas estas condiciones, los niños naturalmente se convierten en niños que son amorosos con otros seres humanos. Eso es, te voy a dejar esa pregunta, te voy a dejar esa reflexión para que lo pienses, para que le des una vuelta. Vamos a seguir reflexionando sobre eso, pero sigamos con el resumen. Entonces, principios fundamentales del continuum en la crianza. Entonces, para satisfacer el continuum del bebé, es decir, el continuum es estas experiencias que vienen desde el mundo uterino hasta el salir a través del parto y continuar ese proceso de forma amorosa y gradual para un bebé, es esencial ofrecerle las siguientes experiencias. 1. Contacto físico permanente. Desde el nacimiento, el bebé debe de estar en brazos o en contacto constante con un cuidador, experimentando movimiento, sonidos, calor y la vida diaria del adulto. Por eso yo en Porteo soy tan enfática cuando les digo, no pongan en pausa su vida, porque eso no es natural. Si a ti te toca llevar a tu bebé en brazos, pero por eso dejaste de comer, dejaste de lavarte los dientes, estás empezando a sentirte mal, tienes arresto domiciliario, eso tampoco es orgánico contigo. En el concepto del continuum, el contacto físico permanente es que el niño te acompañe a ti en tu vida diaria mientras satisfaces su necesidad de contacto constante, movimiento, sonidos, calor y tu energía. 2. Dormir junto a sus padres. Compartir la cama hasta que el bebé decida separarse naturalmente, que es alrededor de los 2 años. Y eso asegura su seguridad emocional y física. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros hacemos la resistencia a dormir con los niños y apuramos los procesos porque realmente queremos que esto pase rápido. Y siempre es mi invitación, antes de evitar el síntoma y cambiarlo, en vez de tomarte la pastilla que te adormece, revisa, ve a terapia, revisa qué es lo que está pasando en tu interior, cuál es ese ruido que te dice, quiero avanzar. ¿Será que quieres avanzar porque quieres hacerlo todo bien? ¿Será que estás aferrada a esa creencia de que debes ser un tipo de persona? ¿Será que no quieres que las demás personas te critiquen? ¿Será que en verdad simplemente te duele porque te cuesta demasiado emocionalmente conectar con tu hijo porque fuiste abandonada emocionalmente por tu mamá? Entonces, esas preguntas, aunque son dolorosas, te pueden generar libertad. Te lo digo yo, que soy una persona que viene de una profunda y dolorosa historia que acarreo por mi madre la heredó de su madre la heredó de su madre, y así muchos años de historia en la que repetimos dolor y heredamos. Mi mamá es una persona maravillosa con un corazón de oro, una mamá protectora. Mamita, si me está escuchando, yo te amo con todo mi corazón, pero mi mamá se equivocó y ella lo sabe. Pero ella no se equivocó queriendo equivocarse. Si quién de nosotros se quiere equivocar, simplemente no sabía, simplemente quería hacerlo de la mejor forma posible. Pero ella era la primera profesional de su familia. Ella tenía que volver a trabajar. Y quería hacer tan bien las cosas que estaba tan preocupada de hacerlo bien que se olvidó de estar presente para ella y para mí. En esa época se usaba golpear a los niños. Ya no, ya está súper mal visto.
Pero ¿a quién de nosotros no, cuando hablamos de la chancleta, a quién no nos pasó? Pero eso genera heridas y hay niños que son más resilientes a esa herida y otros que somos más sensibles y que lo recordamos. Entonces, yo con esto te quiero decir que si nosotros aseguramos la seguridad emocional de nuestro bebé, sí o sí va a querer dejar tu cama. Y podemos asegurar eso a través de ir hacia adentro, vivir la emoción, mirar la pena, porque yo que pasé por eso te lo puedo asegurar. Abre la herida, sánala, quiébrate para renacer y encuentra la verdadera esencia de quién eres. Descúbrete. Por eso a mí me fascina la primera infancia, me fascina la maternidad, porque es la escuela, es la maestría que te lleva y te catapulta a evolucionar como persona, a evolucionar espiritualmente hablando. Son tremendos maestros los niños. Yo te aseguro que si tú te miras y eso se calma, vas a poder tener una relación diferente con la situación y con tu hijo. Y yo te digo, yo hice esto, yo dormí junto a mis hijas hasta que se decidieron separar naturalmente. Bueno, en realidad eso fue con mi mayor, la menor no tanto, pero ella es más dócil. La saqué de mi cama alrededor de los 3 años, 2 años por ahí, pero fue solamente un momento porque después yo me separé y no había más camas, así que lo que naturalmente sucedió es que ellas dormían conmigo, así que ellas durmieron conmigo literal hasta que pudimos cambiarnos a un lugar en que yo las cambié de pieza, pero ya estaban grandes. Pero me van a creer que ellas quieren seguir durmiendo conmigo, pero ahora, por ejemplo, mi hija mayor que tiene 11 años y medio, ella aún le gusta dormir conmigo, ama estar conmigo, porque imagínense ustedes como con la pareja, yo amo dormir con mi pololo, amo dormir con él, me encanta regalonear con él, pero por más que lo quiera puedo dormir sola. Lo mismo pasa con los niños. Y por ejemplo, mi hija mayor, ella le gusta dormir conmigo, pero ahora es feliz durmiendo en su cama. Y mamita, besito, ven a darme el besito de buenas noches, ven a darme el abracito, y se queda. La mía chica, que estamos pasando por un proceso de ansiedad, etcétera, etcétera, que lo conté en las historias hoy, pero bueno, es para otra historia, ha requerido para sentirse tranquila estar más conmigo. Y yo resolví que durante 4 días, los primeros 4 días, durmiese conmigo, y eso mejoró sustancialmente sus niveles de ansiedad. Entonces, 3. Lactancia materna a demanda. Es alimentar al bebé según sus señales corporales, sin horarios estrictos, que le proporcionan nutrición física y emocional. Recuerden también que la lactancia, nosotros muchas veces creemos que la lactancia materna es como la fórmula, entonces solamente es para quitar el hambre. Es súper importante que puedan estudiar con respecto a la lactancia materna para que se den cuenta que la lactancia es un alimento que está vivo. ¿Qué quiere decir eso? Desde un punto de vista espiritual, se dice que se traspasa el ki de la madre al bebé a través de la lactancia, pero también la lactancia es un compuesto vivo. Es un compuesto que cambia, muta, tiene una estructura, pero al mismo tiempo muta constantemente, porque el intercambio que ocurre de forma invisible es que entre la saliva del bebé y el pezón se va transmitiendo información en el cuerpo, y el cuerpo de la madre produce exactamente los nutrientes de ese bebé que está mamando. Es una cosa impresionante, increíble. Muchas veces decimos, ay, es que mi bebé no aguanto más, se despertó muchas veces en la noche, pero resulta que tu bebé está luchando contra un resfrío y tú no te diste ni cuenta. Tu cuerpo está produciendo todas las defensas, todos los anticuerpos
anticuerpos que tu bebé necesita y tu bebé está defendiéndose tomando un remedio natural que está diseñado específicamente para su cuerpo, para su edad, para sus necesidades, para su genética, y tú te estás quejando porque toma mucha teta. Si yo te dijera, oye, Juanita, te aviso, si yo fuese tu Pepe Grillo, tu mente, y te dijera así como alarma, Pepita, te aviso que esta noche tu hijo Juanito se va a despertar 10 veces, 12 veces esta noche porque se contagió un virus mientras salieron a la calle, y para evitar que se enferme vas a tener que estar tomando teta. ¿Tú cómo te lo tomarías? Ok, listo, entonces es como cuando el doctor te dice, ok, tienes que darle este remedio cada 3 horas. Entonces tú sagradamente te tomas el remedio cada 3 horas, le das el remedio a tu hijo cada 3 horas. Es lo mismo, pero juzgamos tanto siempre las mamás, juzgamos las situaciones. Y a veces tras bambalinas están pasando muchas cosas. Por ejemplo, las bebés se despiertan más veces en la noche cuando tienen calor, porque la lactancia la leche es más agua y azúcar al principio, y con el tiempo, si siguen mamando, eso se va transformando más en grasa. Si tu bebé, por ejemplo, está necesitando subir de peso porque A o B C cosa, se enfermó, no sé qué, de la guata, perdió no sé qué, va a tomar más tiempo seguido de una teta u otra. Pero si tu bebé cambia de una teta a otra rápido, probablemente es porque tiene sed. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué les invito yo a hacer acá? No juzguen la lactancia, simplemente fluyan, ni siquiera tienen que preguntarse nada, simplemente ofrezcan la teta. ¿Pasa algo? Teta, se cae, teta, todo, teta, ofrézcanla a libre demanda. Eventualmente el bebé va a dejar de mamar, o eventualmente sus propios cuerpos van a decir basta. Y ese basta generalmente es la agitación del amamantamiento que viene después de los 2 años, porque ahí vuelven a necesitar un shot de mucha alimentación y vuelven a tomar como si casi que si fuesen recién nacidos. Entonces ahí viene la agitación y quizás ahí ya es un momento para destetar. No les sugiero que lo hagan antes, porque antes hay nutrientes y procesos que podemos frenar y que no tenemos conciencia aún de lo importante que pueden ser. Además, también las invito a no desistir de la lactancia cuando hayan crisis, huelgas de lactancia. Las huelgas de lactancia generalmente responden a una molestia del bebé por algo. Generalmente es como cuando uno habla del apego evitativo. Hago como que no me importas, entonces no tomo más teta. Hay algo a nivel emocional que ocurre en las huelgas y solamente se supera en la medida que tú ofreces hasta que se le pase el enojo a tu bebé. Y ahí pueden volver a retomar. Yo te sugiero nunca abandonar en huelgas de lactancia. Punto 4. Respuesta inmediata a sus necesidades. Los cuidadores, mamá o papás, dispuestos a atender las señales del bebé sin juicios ni descontento, garantizan que se sienta escuchado y valorado. Eso es un poco lo que yo les estoy diciendo. ¿De qué te sirve si tú juzgas todo el tiempo que tu bebé te pide muchas veces teta en la noche? Tú confía en tu bebé, pero ¿sabes qué? Más que confiar en tu bebé, confía en la naturaleza. Confía en que hay una sabiduría que no vamos a entender probablemente nunca y que va más allá. Aunque hoy nos acercamos bastante a ese entendimiento, hay cosas probablemente que no vamos a poder entender, que vas más allá de nuestro entendimiento, y por lo tanto dejar que sea el bebé quien gestione lo que necesita no solamente es el camino más fácil, es el más cómodo y es el más eficiente, sino que además te van a garantizar un resultado fantástico, que es un impacto en su autoestima, en su autovalía, en su autoconcepto, todos positivos. Porque si tú le das la teta y él no nota de ti como, ya que lata, tengo que darle la teta, qué desagradable, ya tengo que cargarlo en brazos, déjame. ¿Cómo se puede sentir ese bebé
si lo único que le importa en la vida es tu aprobación? Entonces, es un poco lo que hablamos al principio, una buena disposición. Y si te está costando tener una disposición de bienvenida a tu bebé, de hacerlo sentir a gusto en este planeta que recién está llegando, entonces anda a terapia, revisa, porque probablemente no es que tú quieras hacer que tu bebé se sienta mal, sino que eso te activa un recuerdo arcaico, tanto de tu infancia, de cuando tú fuiste un bebé, de tus situaciones en que a lo mejor tú tienes carencias emocionales que no has logrado ver y que por lo tanto no te dejan darle felizmente a tu hijo de esa forma. ¿Me explico? La terapia es sumamente importante. Bueno, y finalmente, un entorno, vamos en el 1, 2, 3, 4, en el 5. Quinto, un entorno que refuerce su sociabilidad. Es fundamental satisfacer sus expectativas de ser cooperativo y parte de una comunidad acogedora, y eso tiene mucho que ver con el tema del acompañamiento respetuoso. Es decir, nuestro bebé naturalmente, y también lo plantea Carlos González en su libro del Bésame Mucho, naturalmente desde su necesidad y su curiosidad de explorar y aprender del mundo, va a querer cooperar. Los niños naturalmente son cooperativos. Vas a darte cuenta rápidamente que tu hijo cuando cumpla 1 año va a querer barrer contigo, te va a querer ayudar a lavar los platos, te va a querer ayudar a cortar la fruta, a limpiar el baño, a hacer la cama, y ese impulso tenemos que fomentarlo. Tenemos que darle espacio, aunque es verdad que probablemente eso nos va a costar más tiempo, nos va a costar más esfuerzo, pero eso es hambre para hoy, pan para mañana. De repente, cuando yo les digo vamos a terapia a mirar esto, podemos decir, en realidad yo no tengo paciencia para que mi hijo haga, se cayó algo, para que mi hijo haga, por ejemplo, se ate los zapatos o se ponga los zapatos, porque me demoro 30 minutos más y eso hace que yo me retrase. Entonces, vamos a terapia para mirar, primero, qué es lo que me está pasando a mí, por qué necesito que las cosas sean todas rápidas e inmediatas, por qué me cuesta parar, por qué me está costando tener paciencia y esperar los procesos de los demás, no solamente con los niños, con los demás. Y muy probablemente en terapia vas a encontrar que no se te respetaron tus tiempos, no se te respetaron tus procesos, tú misma hoy no respetas ni tus tiempos ni tus procesos, no te escuchas, no puedes ir lento, etc. Entonces, poder trabajarnos primero mirando la herida y después buscando estrategias como, por ejemplo, lo voy a hacer con más tiempo, me preparo si sé que tengo que hacer esto, en vez de yo darle papilla, dejo que él pueda integrar los alimentos, no sé, a través del baby led weaning, y tomo y dejo que explore la comida y vea las texturas y decida cuánto comer, cuándo comer, etc. Yo voy a seguir fomentando un espíritu de querer vivir en el mundo, porque nosotros creemos que simplemente damos papillas es más fácil, y detrás de todas esas cosas hay cosas profundas que impactan en el resto de nuestra vida como adultos. Entonces, poder permitirles cooperar no solamente es para como que nos ayuden, sino es que si, por ejemplo, tú vas a invitada a una casa y tú realmente quieres ayudar porque quedó la embarrada, está todo desordenado y no te dejan, y tú quieres ayudar y no te dejan, y tú quieres ayudar y no te dejan hacer nada, te invito a preguntarte cómo te vas a sentir en esa situación. Y lo más probable es que te sientas inútil. Te voy a contar algo que pasa con el cerebro de los niños. Los niños tienen una situación como mental, por así decirlo, es como una cualidad de la infancia, que es el egocentrismo. Y el egocentrismo no se trata de que los niños son egoístas de por sí, sino que las experiencias las viven a través de ellos. Entonces, si tú no dejas que tu hijo coopere ni haga cosas, tu hijo se va a sentir inútil y se lo va a tomar como que él es el culpable. Yo no soy suficiente para que me dejen ayudar.
yo no hago las cosas bien. Entonces, si eso lo fomentamos en el tiempo, después ese sentimiento de poca valía va a repercutir en cómo se siente con él mismo y cómo se plantea frente al mundo. ¿Me entiendes? Perfecto. Bueno, sigamos. Vamos a seguir con, después de los principios, con el rol de los brazos en todo esto del concepto del continuum. Y el rol de los brazos es que es un lugar seguro y un lugar educativo. Los brazos de un cuidador son mucho más que un espacio físico. Proporcionan movimiento, cambios de temperatura, ritmos naturales, sonidos que el bebé asocia con la seguridad. Facilitan una integración pasiva del bebé en la vida del adulto, permitiéndole aprender mediante la observación, sin necesidad de imponerle lecciones ni juicios. Es que muchas veces nosotros creemos que esta cuestión se trata de enseñarle desde la mente. No, los aprendizajes son experienciales. Nosotros podemos aprendernos algo de memoria, es cosa de que ustedes se acuerden cuánto recuerdan de las cosas del colegio. Se van a dar cuenta que sí, podemos memorizar cosas, pero la experiencia profunda, el aprendizaje profundo, proviene de las experiencias, de la observación interna-externa. Entonces, poder tener a los bebés en brazos y en nuestra vida cotidiana, en el día a día, les va a permitir observar cómo es la vida desde un lugar que es sumamente seguro, porque no la van a ir a explorar ellos. Lo hacen dentro o cerca nuestro. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Un bebé que, por ejemplo, participa en una actividad desde los brazos de alguien, de su mamá, de su papá, en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Observa, entonces, por ejemplo, cómo se utiliza un cuchillo. Entonces, nosotros estamos con el bebé, por ejemplo, en un apoyabrazos a la cadera y yo tengo que cortar algo. Entonces, él observa que yo tomo el cuchillo, comprende para qué sirve, o sea, para cortar frutita, y ve cómo yo lo manejo. Entonces, después con eso, va y lo repite, porque los niños, cuando son chicos, ustedes se van a dar cuenta cuando crezcan, pero son repetición. Repiten. Por eso los niños chiquitos, cuando tú le pones una película, paréntesis, traten de evitar las pantallas lo más que puedan, las quieren ver una y otra vez, y quieren escuchar la canción una y otra vez, y quieren ver la serie una y otra vez, y cuando tú los pones a jugar con una pelota, tirar pelota una y otra vez, ¿ya? Eso es súper importante. Ese es el rol de los brazos. No es solamente el contacto es sumamente importante, pero también hay una función que tiene que ver con el movimiento, ¿ya? Y eso ya es un tema de otro costal que no lo voy a tomar ahora. 4. Desafíos de la sociedad moderna. Una cosa importante es qué desafíos ocurren hoy día para que nosotros podamos consolidar el concepto del continuum. Primero, hay una separación temprana. O sea, en muchas culturas modernas los bebés son alejados de los cuidadores desde el nacimiento. O sea, partamos del hecho de que salen del útero, te hacen una cesárea y resulta que no alcanzaron, pasaron de un entorno full, como cobijado, escuchando el corazón de mamá, escuchando los órganos, sintiéndose calentito, y de repente lo sacan, hay unas manos frías, hay un entorno frío, y lo sacan a la luz y le toca ver luz. Imagínense cómo se siente ese bebé. Es mucho el impacto, como escuchaba el otro día, es una población vulnerable los bebés, es cierto. Ellos requieren mucho cuidado. Entonces, tenemos una cesárea, ni siquiera pudieron decidir cómo nacer. Por ejemplo, en el caso de que sean programadas, hay algunas que son de emergencia, obvio hay que salvar a la guagua, sí, eso es verdad. Pero pasan directo, por ejemplo, a una cuna. Y si se lo pasan a la mamá, se lo pasan 10 minutos. Ah, ya listo, mamita, lo vamos a llevar al cunero. Y se lo llevan a cunas de cunero. Y después tú estás en tu casa y sigues repitiendo los patrones. Entonces, cada vez que tu bebé, como tú no lo llevas en brazos porque no tienes portabebé, porque jura que eso le va a hacer mal y lo malcría, entonces lo dejas en la cuna una y otra vez. Y tu bebé, imagínate cómo se siente, y lo ponemos todo el tiempo en coches, cunas, también le hacemos técnicas de entrenamiento para dormir en su propia cuna. O sea, todas esas cosas interrumpen el continuo. Segundo, consecuencias. La falta de contacto físico, de la atención a demanda y del vínculo cercano
puede generar inseguridad emocional, baja autoestima y dependencia en la vida adulta. Creo que ya hablé harto de eso, pero vamos a profundizar en otros resúmenes de libros sobre este tema. Yo aprendí mucho de esto cuando estudié psicología, porque uno de mis ramos, yo tuve varios ramos favoritos, pero uno de esos fue psicología del desarrollo. No, es que a mí siempre me ha gustado la infancia, de verdad, yo amo los niños, me encantan. Y mi edad favorita es entre los 2 y los 5 años. Uy, a mí esa edad, de verdad, denme 1.000.000 de niños, los amo. Bueno, a mí me gustan todos los niños también, pero esa edad para mí es lo más exquisito que hay. Y después tú ves cómo esto tiene un impacto, ¿ya? Y lo ves porque desde lo terapéutico, yo además que soy consteladora, me he formado como consteladora familiar, tú ves que este tipo de falta o de trauma o de falta de afecto son vasijas que se quiebran, que están vacías y que después buscamos una y otra vez llenar con un montón de cosas. Puede ser comida, entretención, dopamina, relaciones, etcétera, 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 ¿ya? Porque no sabemos la raíz real de todo este problema que tenemos, de este síntoma, ¿ya? Por eso es súper importante para mí poder fomentar cada vez más el hecho de que cambiar la vida de alguien se puede hacer desde el inicio de la vida. Desde el inicio de la vida podemos generar una sociedad súper distinta, con menos dolor. Y tercero, satisfacción de las necesidades. Un desafío es ni ofrecer más ni menos ayuda de la que el bebé pide es adecuado. El equilibrio es fundamental para el desarrollo. O sea, el otro día veía un reel y veía unas cosas, que está súper de moda decir esto, pero es como el mantra. No hagas nada por tu hijo que no pueda hacer por él mismo. A mí me pasa mucho que mi mamá es mamá gallina, entonces siempre nos hizo todo y después se quejó que no sabíamos hacer nada. Y yo he sido una mamá que, además de obviamente ser madre soltera y tener el desafío de que sean autovalentes, también he sido una mamá que quiere que sean independientes para que tengan demasiadas herramientas cuando sean adultos. Entonces, tener ese mantra es fundamental. No ayudes a tu hijo si puede hacerlo por sí solo. De hecho, ayudas a tu hijo a través de poder brindarle el espacio para que sea él mismo y haga sus propios procesos. Y yo te aseguro que cuando les toque irse del nido, va a ser más fácil para ti. Bueno, sigamos. Beneficios de respetar el continuum. 1. Seguridad y autonomía. El niño que ha vivido el continuum desarrolla confianza en sí mismo y es menos propenso a experimentar dependencia emocional. Sepan ustedes que la dependencia emocional no nace de brindar la satisfacción completa de las necesidades, tanto de exploración como de afecto. La necesidad de exploración es una necesidad real, sino que la dependencia ocurre y está basada en el hecho de que nos falta algo. Yo dependo del otro cuando necesito afecto del otro, cuando necesito aprobación del otro, necesito validación del otro, y ahí dependo emocionalmente. Ahora, también convengamos que en un vínculo sano hay codependencia, hay una cantidad de codependencia que es sana. O sea, no podemos no necesitar a los demás, ¿ya? Necesitamos a los demás porque somos seres que somos sociales, ¿ya? Pero cuando se pasa al otro lado de depender más allá, porque no me siento capaz, porque tengo miedo, porque me siento solo, ahí estamos en el otro lado. Yo dependo emocionalmente de mi pareja para que me ayude a regularme, por ejemplo, en situaciones de estrés, que es lo que nosotros trabajamos en los vínculos de apego. El apego no es no tener ningún problema, el apego es sentir la confianza de poder contar con alguien que te va a ver cuando tú no puedes con algo. Cuando a ti te está pasando algo, que si tú necesitas comida y estás al cuidado de alguien, esa persona te lo puede brindar, que si tú tienes miedo, esa persona va a ir hacia ti. Eso es el vínculo de apego seguro. Y eso no es dependencia emocional. La dependencia emocional, la que es insana,
tiene que ver con las carencias emocionales. Segundo, aprendizaje natural. Al integrar pasivamente la vida adulta desde los brazos, el bebé adquiere habilidades y comprensión sin necesidad de ensayo y error constante. Es decir, necesita menos esfuerzo para hacer las cosas porque, tiene mucho de lo que necesita. Entonces, es más fácil porque ha vivido con el adulto, quiere ser como el adulto. Entonces, ya no está en la cuna, no está en el corral, está viendo la día a día de ese adulto. Que camina, que cómo prende, que cocina, que prende la luz, que apaga la luz, que se baña, que se lava los dientes. Entonces, infinitas posibilidades. No es necesario que estimules a tu bebé ni lo lleves a gimnasio, nada. En verdad la mejor estimulación está en los brazos y en el día a día. Y tercero, desarrollo emocional saludable. El sentirse amado, escuchado y parte de una comunidad, el bebé desarrolla una autoestima sólida y una disposición natural hacia la cooperación con los demás. Bueno, también obviamente otro punto es que el porteo es una herramienta del continuo. La importancia del porteo. Transportar al bebé en brazos o en un portabebé es una forma de respetar sus necesidades evolutivas. Permite al bebé participar de la vida diaria del adulto, fomenta la seguridad emocional al proporcionar constante contacto físico y protege la salud física del cuidador al distribuir el peso de forma ergonómica. O sea, no tengo que ocupar mis brazos. Es lo que yo les digo, ocupen un portabebé porque les puede dar tendinitis, lumbago, etc. ¿Ya? Mejor portabebé. Recomendación: portea siempre que puedas. O sea, en la casa, si vas de compras, si viajas, durante las actividades diarias, portea. Pero el tema es portea hasta que tu bebé pida explorar. Hay un momento en que el bebé necesita comenzar a explorar porque el proceso de la dependencia absoluta hacia la independencia es un proceso que es gradual y por lo tanto tenemos que brindarles también la experiencia de poder explorar el entorno e ir alejándose gradualmente de esta simbiosis mamá-bebé. Un ejemplo inspirador de continuum en acción. Por ejemplo, Lead Love comparte ejemplos prácticos del continuum en acción, como la historia de Hugo. Hugo es un niño que nunca se cortó con un cuchillo. Aprendió a usarlo de manera segura, simplemente observando a los adultos mientras era llevado en brazos. Cuando decidió que estaba listo para manejarlo, ya conocía cómo funcionaba y lo utilizó con cuidado y precisión. Este ejemplo ilustra cómo el aprendizaje natural y sin imposiciones puede ser profundamente efectivo. Mira, yo porteé a mis 2 hijas. Yo les aseguro que para mí portear era loco, esta es la mejor estimulación del mundo, de aquí van a ser Einstein, de verdad, coeficiente intelectual súper mega. Y así fue, o sea, son distintas, cada una tuvo sus procesos, sus cosas, pero wow, sí que es una diferencia que ellos vean el día a día de uno como adulto, ¿ya? Y bueno, reflexiones finales. Redescubriendo el potencial humano. O sea, Lead Love nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestro trato hacia los bebés y cómo respetar el continuum puede desbloquear el potencial humano para el bienestar. Yo por eso soy súper catete y súper enfática. O sea, literal podemos desbloquear el potencial porque las energías que ocupamos todos en sanar van a estar a disposición nuestra, a favor nuestro. Van a ser nuestros aliados para crear la vida que queramos. Y no vamos a tener que gastar tanto tiempo ni dinero en terapias, en errores, etc. O sea, poder tener todas esas necesidades emocionales cubiertas realmente puede poner a disposición toda esa energía para hacer nuevas cosas. Piénselo de esa forma. Mensaje clave: criar con amor, contacto físico y respeto por las necesidades del bebé no solo van a garantizar un desarrollo óptimo, sino también van a enriquecer la vida emocional de ti, de los cuidadores, del papá y la mamá. O sea, es win-win. El tiempo de llevar a tu bebé en brazos acabará y lo extrañarás. Eso lo dice Lead Love. Y yo les aseguro que es así. O sea, yo años que no porteo a mis hijas y de verdad llega el momento en el que ya no vas a poder ni siquiera tomarlos en brazos. Me pasa con mi hija mayor. De verdad, todo pasa.
Los momentos de conexión profunda son efímeros, pero son fundamentales para construir una base emocional sólida. Y hasta aquí llegamos con este resumen del libro del concepto del continuum. Casi llegamos a la hora. De verdad, de todo corazón espero que este resumen les sirva. Si este libro les gusta, cómprenlo. Recuerden suscribirse, seguirme. Voy a seguir este 2020, aunque lo acabo de grabar un 19 de diciembre del 2024, se viene esto que es un sueño y un proyecto que tenía hace muchísimo tiempo, y no sé si lo vas a escuchar, Luis, pero tú me inspiraste a hacer esto. Luis Ramos fue mi mentor hace muchos años atrás, que es el creador de el podcast Libros para Emprendedores. Él me guió en el inicio de Criemos, y yo estoy haciendo esto porque la idea que tú tuviste, Luis, de hacer resúmenes para emprendedores, siempre quise hacerla para las mamás, porque es tan importante poder llevar la información de forma masticada y fácil a otras personas, y en este caso a familias que te agradezco desde el fondo de mi corazón. Eres mi mentor en mi corazón y siempre tendrás un lugar importante en esta que es mi historia, y estoy feliz de poder por fin crear este podcast en el que resumo cosas que amo, para poder de a poco ir compartiendo este propósito de tener una sociedad más feliz y más amada. Así que les agradezco que hayan llegado hasta este punto. De verdad, si les gusta, compren el libro, síganme. Ustedes saben, pueden encontrar mis portabebés en www.criamos.cl. Ahí también van a encontrar muchos artículos de blog que yo he escrito. Si les interesa, también está mi libro que escribí hace unos 3 años atrás, que se llama Las heridas que hicieron que me enamorara de ti, que es un libro que hablo de las relaciones de pareja y cómo llegamos a ellas dadas las heridas de infancia. Así que bueno, espero que este resumen les haya gustado, les haya servido. Por favor, denme like, síganme, compartan y hagan todo esto que todos necesitamos como creadores de contenido para poder seguir creando más contenido para ustedes. Les mando un abrazo súper grande. Por aquí, Andrea Arenas, y me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.